Noticia de último minuto, cuando faltaba 1 hora y 17 minutos para que terminara el ultimátum entregado por Donald Trump a Irán, que liberara el estrecho de Hormuz, o si no, iba a hacer desaparecer una civilización, como había amenazado. Finalmente hay una salida. Pablo Torres está con nosotros para contarnos de esta aceptación por parte de Donald Trump de una propuesta en la cual habría mediado Pakistán. Exactamente. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Cómo estás, Daniel? Y es información del momento y tiene condiciones, eso sí. Y tú lo decías, Macarena, tiene que abrirse el estrecho de Hormuz. Si no, no va a continuar este alto al fuego bilateral de 2 semanas que ha sido aceptado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, un tema bien importante, que lo anuncie a través de su red social, que haga finalmente este anuncio a todo el planeta, significa que hay también una aceptación de esas condiciones de parte de Irán, quienes se demoran más. Aquí lo estamos viendo en inglés, se los vamos a traducir, basado en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes me solicitaron detener la fuerza destructiva que iba a ser desplegada esta noche contra Irán y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de 2 semanas. Este será un alto al fuego de ambas partes. La razón de hacerlo es que ya hemos cumplido, dice Donald Trump, y superado los objetivos militares y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo de paz de largo plazo con Irán y también en Medio Oriente. Recibiremos una propuesta de 10 puntos por parte de Irán y creemos que es una base negociable con la cual reforzar. Es parte de lo que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos. O sea, Pablo, se suspenden, de acuerdo a lo que estamos leyendo de lo que dice el presidente Trump, se suspenden las operaciones militares contra Irán. Entra en pausa, por lo tanto, esta guerra lanzada por Estados Unidos a Israel, suponemos que Israel también será parte del acuerdo, durante 2 semanas, a cambio de que Irán levante la medida con la que de alguna manera se estaba defendiendo, que era este bloqueo del estrecho de Hormuz, lo que debería permitir que vuelvan a pasar los buques petroleros y por lo tanto también esperamos un efecto muy inmediato y muy probable sobre el precio del petróleo. Exactamente. Ahora, también muy importante entender que este acuerdo de 10 puntos es el acuerdo que le envió Irán, según los detalles que hemos conocido detrás de cámaras, porque lo que se sabe es que la primera propuesta que había hecho Pakistán, que había intermediado en estas conversaciones a Irán, era la misma propuesta que Estados Unidos le había hecho anteriormente y que había rechazado Irán. Entonces aquí hay una situación también bien importante de cómo se llevaban estas conversaciones. Lo que se ha aclarado ahora es que lo que vino a aceptar Estados Unidos, ellos son los que tenían la propuesta en la mesa, es la última propuesta que Irán le hizo de 10 puntos. Entonces ahí también un tema bien importante de cómo se dan esas conversaciones y de cómo al menos ya tenemos una pausa de 2 semanas en esta guerra, o al menos ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel y también Irán. Una noticia esperanzadora en medio de una jornada de mucha tensión marcada por las amenazas de Estados Unidos. Si es que no se cumplía esta condición de liberar el estrecho de Hormuz, hay al menos 2 semanas de alto al fuego, 2 semanas en que Donald Trump ha dicho van a negociar. Son 2 semanas no solamente de alto al fuego, sino de inicio de negociaciones para poner, ojalá, fin definitivo a la guerra. Como les contábamos antes de la pausa, poco más de 1 hora antes de que se cumpliera el plazo que se había autoimpuesto Donald Trump para, según sus palabras, hacer desaparecer a una civilización en la guerra con Irán, ha informado de un acuerdo para un cese al fuego. Estamos junto a Paz Zárate para conversar acerca de cuáles son los alcances de esta noticia. Paz, muy buenas tardes. Hola, Paz. ¿Cómo lees esto que acaba de hacer el presidente Donald Trump? Había puesto este ultimátum ocupando el lenguaje más duro posible y ahora ha dicho que se ha llegado a un acuerdo para un cese al fuego por 2 semanas. En primer lugar, hay que decir que Irán no ha confirmado lo que ha dicho Donald Trump en su cuenta de Truth Social, así que yo esperaría un poquito a escuchar la reacción oficial de Irán, que por lo demás Irán tiene muy buenas comunicaciones oficiales, lo hemos visto en estas semanas de guerra. Lo otro creo que es más bien refleja la respuesta interna de Estados Unidos, porque creo que las últimas reacciones del presidente Trump no han sido bien recibidas por su propio círculo. Y creo que el propio círculo, y eso incluye también el alto mando de las Fuerzas Armadas, los senadores de su propio partido, no están reaccionando bien al grado de irritación que él es capaz de expresar sin filtro alguno y en algo sin precedentes con respecto a la conducción de una guerra. Así que creo que lo que estamos viendo hoy día
esta especie de anuncio de alto al fuego que no está confirmado y donde se expresa que los dos países están cerca de llegar, creo que hay que tomarlo con beneficio de inventario. Yo pienso que por lo menos el razonamiento expresado por Trump en ese tweet, yo dudo de la veracidad de ese razonamiento. Es decir, por ejemplo, decir que los países están cerca de un acuerdo cuando en realidad yo creo que no lo están. Había llamado la atención lo tajante que había sido el mensaje de Donald Trump ayer, cuando la amenaza era terminar con la civilización durante la noche. Dijo, durante la noche se puede terminar con esa civilización si es que no se cumplían las condiciones que le había puesto para las 8 p.m. de hoy. Sin embargo, hoy, durante el día, la Casa Blanca intentó bajar el nivel de tensión. Incluso el vicepresidente J.D. Vance dijo que los objetivos militares de Estados Unidos en esta guerra ya estaban cumplidos de alguna manera, intentando bajar la presión sobre esta amenaza. ¿Crees que no tenía el sustento político Donald Trump dentro del gobierno, dentro de su partido, para llevar a cabo un paso más allá en la guerra? Sí, bueno, yo creo en el caso de J.D. Vance, el hecho que él reitere esta especie de credo de que la guerra ya se ganó, que los objetivos ya están logrados, a mí me parece que hay un intento de aislarlo, de que él no se manche con más pronunciamientos que vayan en la línea de Donald Trump, porque son demasiado polémicos y demasiado incendiarios los dichos de Donald Trump. Y de hecho constituye una amenaza de genocidio, eso hay que decirlo, porque el borrar una civilización del mapa, que es lo que él ha dicho, eso es esa es la definición de genocidio. Y además está anunciado. Y creo que hay un resquebrajamiento que vamos a ver quizá más visiblemente en los días que vienen de parte del movimiento MAGA, cuando ya figuras importantes, como por ejemplo el propagandista en jefe de MAGA, Tucker Carlson, él ha dicho, bueno, estas órdenes que deberían seguirse si lo que ha dicho Donald Trump se cumple, no deberían ser cumplidas. Por la gente, se lo está diciendo la base MAGA. Eso no lo habíamos visto nunca y es bastante grave. Vamos a ir ahora en vivo a Washington con Jacobo Luzzi, corresponsal en la Casa Blanca, para que nos cuente. Jacobo, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe allí de cómo se llega a esta resolución finalmente por la cual el presidente Trump deja sin efecto el ultimátum que él mismo había puesto para las 8 del día de hoy? Vamos contigo, buenas noches. Hola Jacobo, buenas noches. Buenas noches, Daniel, Macarena. Podemos confirmar que Irán ha aceptado el acuerdo, este compromiso de 2 semanas, y ha jugado un papel muy importante China, que ha pedido a Irán flexibilidad en sus solicitudes. Y entonces podemos decir que el ultimátum ahora sigue adelante 2 semanas, pero como hemos podido leer en el mensaje de Donald Trump en Truth Social, la contrapropuesta de Irán de 10 puntos es un comienzo positivo para ahora negociar. Y recordamos, el ultimátum queda pendiente 2 semanas. Ahora hay un alto al fuego mutual, o sea, Estados Unidos e Israel no atacan Teherán y Teherán no va con su represalia. Y al mismo tiempo, esto lo ha dicho Donald Trump, el estrecho de Hormuz va a quedarse abierto estas 2 semanas, con Trump que ha manifestado optimismo para poder encontrar un acuerdo de paz final. O sea, obviamente recordamos, la mediación hasta ahora fue siempre indirecta a través de Pakistán, que realmente ha salvado la situación cuando faltaba ni 1 hora y media al comienzo de los ataques contra las centrales eléctricas y los puentes. Y entonces aquí en la Casa Blanca, claro, ahora hay optimismo, pero claro, ya se mira a lunes de 2 semanas. Jacobo, a medida que avanzaban las horas y se acercaban las 8 de la noche cuando se cumplía el ultimátum, ¿cuál era la conversación política ahí entre los congresistas, por ejemplo, o los miembros del gobierno, y también en la ciudadanía? Bueno, los demócratas varios pidieron un juicio político, la remoción del presidente, afirmando que Trump había perdido el control, estaba fuera de cabeza. Pero mirando al Congreso, los republicanos, seguramente los líderes afirmaban que todo seguía adelante, que Trump tenía respaldo republicano, y recordamos que los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras. Y entonces, claro, aquí en Washington, por un lado los demócratas afirmaban
afirmando que algo se tenía que hacer para quitar este ejército loco. Y por el otro lado, los republicanos que, claro, ven a Irán como una amenaza y justifican la acción del presidente. Y si miramos a los ciudadanos, aquí afuera empezó una protesta de los iraníes contra esta guerra, y mirando a las encuestas, el 62% de las personas en estas semanas de guerra están en contra de la guerra, sobre todo porque el costo de la vida, el costo de la gasolina aquí se percibe ya $4 cuesta cada galón. Entonces, literalmente la gente ya está cansada de esta guerra. Claro, Jacobo, es una guerra tremendamente impopular y eso reduce sin duda el margen de maniobra de Trump. Te quería preguntar un par de detalles. Tú nos estás confirmando, y es muy importante, que por lo tanto Irán habría aceptado este acuerdo de alto al fuego. Dos preguntas más al respecto. Primero, ¿se sabe si Israel también oficialmente es parte de este acuerdo y por lo tanto también suspende todas sus acciones militares por 2 semanas? ¿Y qué pasa con el estrecho de Hormuz? ¿Efectivamente se reabre el estrecho e Irán va a permitir el paso de los petroleros que están allí esperando el paso? Bueno, esto es lo que dijo Donald Trump. Este acuerdo temporáneo incluye la reapertura, reabrir otra vez al estrecho de Hormuz, y de hecho el ultimátum queda, y este alto el fuego queda vigente solo si... Perdimos el contacto por un segundo con Jacobo. Estábamos viendo precisamente en imágenes, Paz, Maca, los invito a revisar. Esa es la situación actual, esa es la foto satelital actual del estrecho de Hormuz. Como se puede ver muy gráficamente allí, están básicamente las embarcaciones a ambos lados del estrecho, del punto más angosto, que es donde no se puede pasar, esperando a ver si está la posibilidad de poder, tanto las embarcaciones que están cargadas de petróleo y que no han podido pasar para ir especialmente hacia Asia, hacia India, entre otros lugares, y también las que están esperando para poder pasar hacia el otro lado. Y esto más, si se cumple esto, por lo tanto, podría ser un alivio importante también, al menos a corto plazo, para la economía mundial. Sí, hay que decir también que el día de hoy hubo una reunión, una cumbre de carácter militar entre 40 países. Esto es una consecuencia de otra que ya hubo política hace una semana. Entre esos 40 países ha estado Chile para reabrir el estrecho de Hormuz, y países que están dispuestos a realizar alguna acción de cooperación para que se reabra el estrecho. Es decir, independientemente del acuerdo que se ha logrado ahora de último minuto, hay un interés de muchos, de una gran mayoría de países en que ese estrecho se reabra por las consecuencias a nivel global que los tenemos todos. Ahora, queda una duda, porque si bien Estados Unidos puede dar por cumplidos sus objetivos en esta guerra, no así Israel, porque los objetivos de estos aliados que actuaron en conjunto para bombardear Irán son distintos. Así es. En el caso de Israel, bueno, hay que decir que tanto Trump como Netanyahu tienen elecciones este año, pero en el caso de Netanyahu hay, y a pesar de que él como gobernante es muy polémico, para cuando se trata de la destrucción del poderío de Irán, hay una unión transversal de los distintos sectores políticos que incluso son contrarios a Netanyahu respecto a la importancia de hacer un cambio de régimen real en Irán. Ese cambio de régimen no se ha logrado hasta ahora con los ataques de Israel y Estados Unidos. Paz, también un elemento importante que nos contaba Jacobo es que China se incorpora acá y tiene un rol muy relevante en estas negociaciones. Hasta ahora sabíamos que Pakistán tenía un rol muy importante, y volvemos contigo, Jacobo, a la Casa Blanca para ver si puedes profundizar algo más acerca de eso. ¿Cuál habría sido el rol que habría adoptado China en esta solución que se ha alcanzado, al menos provisoria, durante la jornada de hoy? Sí, sabemos que China se involucró en las últimas horas haciendo presión a Irán, que recordamos, Irán hasta ahora quería un cese, un alto al fuego permanente, mientras Estados Unidos pedía un alto al fuego temporáneo. De hecho, China tiene influencia sobre Irán y ha jugado un papel clave. Y recordamos que en esta contrapropuesta de Irán de 10 puntos, por ejemplo, se pide el levantamiento de todas las sanciones contra Irán, y este es un punto para empezar, un comienzo, dice Donald Trump, y se seguirá negociando para limar las diferencias y encontrar un punto en común. Sabemos que J.D. Vance, el vicepresidente que se encuentra en Europa, podría viajar a Islamabad. Esto por ahora es solo un rumor, pero podría involucrarse en una negociación directa con Irán en Pakistán, exactamente
exactamente para poder encontrar un compromiso, un acuerdo de paz final. Pero claro, recordamos, las posiciones quedan diferentes por ahora, pero lo que sabemos es que no vamos a ver los ataques a las centrales eléctricas y a los puentes. Esto lo ha dicho Trump y queda ahora vigente. Ahora, Jacobo, con esta aceptación por parte de Donald Trump de un cese al fuego de 2 semanas y la confirmación por parte de Irán, ¿crees que las amenazas por parte de los congresistas, sobre todo demócratas, de llevar a cabo alguna acción contra Donald Trump quedan descartadas o eso puede seguir adelante? Ellos pueden hablar, pero literalmente no tienen la mayoría ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Entonces, realmente sin tener mayoría, pueden hablar, pueden pedir, pueden solicitar, pero no lleva a nadie. Recordamos que para un juicio político en el Senado se necesitarían 60 votos. Entonces, incluso si tuvieran la mayoría de 51, no podrían llevar a juicio a Donald Trump. Por eso no pudieron llevarlo a juicio 2 veces en la primera administración. Entonces, por un lado, claro, el papel de los demócratas ahora de la oposición es quejarse, criticar, pero literalmente cuando hablamos de la práctica, no, porque los republicanos, como ya había dicho, siguen respaldando ciegamente a Donald Trump. Muchas gracias, Jacobo. Jacobo Luz, entonces, con la información de último minuto en vivo desde la Casa Blanca. Muchas gracias. Gracias y que tengas buenas noches. Y a modo de conclusión, Paz, se resuelve en lo inmediato esta amenaza de Donald Trump. Ya han comenzado a reaccionar los mercados, ya bajó inmediatamente el precio del petróleo Brent, que es el que marca la pauta para el precio de los combustibles en todos los países. Pero ¿cómo crees que esto afecta políticamente a Donald Trump? ¿Cómo crees que este capítulo particular deja al presidente de Estados Unidos? Bueno, la guerra cuando comenzó ya era impopular y esa impopularidad solo se ha profundizado. La conducción de la guerra, cualquiera que pueda ver la cronología de cómo ha sido conducida, da la impresión bastante clara que es muy caprichosa. Es lo contrario de una planificación cuidadosa, de un lenguaje cuidadoso propio de la guerra conducida por una superpotencia. Además, creo que el otro elemento que desestabilizador es el hecho que ya se han despedido a varios generales del alto mando que se oponían a lo que viene, que se supone que lo que viene o lo que venía era la invasión terrestre, que eso explicaba la movilización de tropas. Hay muchos elementos preocupantes, incluso más allá de este cese al fuego de 2 semanas. El hecho que incluso si se reabre el estrecho hay que pensar que tanta infraestructura ha sido afectada, no solamente en Irán, sino en los países del Golfo, que si aún la guerra terminara hoy, hay consecuencias para muchos meses, tanto en el abastecimiento de combustible como de fertilizantes. Por lo tanto, a nivel mundial hay que estar muy preocupados por los efectos de la guerra que van a durar mucho tiempo y también nos afectarán, por supuesto, a nosotros. Basta que tenemos que estar atentos durante estas 2 semanas en que, si se cumple lo que hemos escuchado hoy día, va a haber un cese de hostilidades. ¿Cuáles son los factores clave en movimiento para ver si efectivamente este puede ser un primer paso para el fin de esta guerra o si esto se va a reactivar dentro de poco? Yo pondría atención a las reacciones de los líderes de las 2 cámaras. Es posible que este apoyo tan férreo que ha tenido hasta ahora se vaya resquebrajando o se vaya moderando. También cómo se trata de cuidar la figura de J.D. Vance. Hay una especulación de que él tomaría un rol líder en las negociaciones. Yo personalmente lo dudo. Cuando a Donald Trump le interesa personalmente una negociación, se le encarga a su yerno, el marido de Ivanka Trump, y no a J.D. Vance, ni tampoco al secretario Rubio, que como hemos visto, la verdad es que en lo de hoy siquiera no ha tenido un rol importante. Son signos importantes que va a haber que estar leyendo en las próximas horas, en los próximos días. Paz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paz.